Vemos la bandera de México en todos lados, en edificios, en eventos, pero ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar en su historia? Porque, créanme, no es solo un pedazo de tela con colores. Es más bien como un mapa del tiempo del país. Cada cambio en su diseño, cada modificación en el escudo, nos cuenta una historia, una de rebeliones, de imperios y de la búsqueda de una identidad. Y es que para entender a México, de verdad hay que seguirle la pista a su bandera. Su viaje es, literalmente, la historia del país. Es una crónica de cómo se luchó por la independencia, de los conflictos, de los imperios que vinieron y se fueron, y al final, de cómo se consolidó la nación. Bueno, para este recorrido nos vamos a enfocar en 4 etapas clave. Primero, vamos a ver los primeritos estandartes, los de la insurgencia. Luego, el nacimiento del tricolor y el águila. Después, nos meteremos en una época de conflicto donde la bandera cambiaba bastante. Y para terminar, veremos cómo se llegó a la bandera que conocemos hoy. Muy bien, pues empecemos por el principio, por el momento cero. Esos primeros símbolos que lograron unir a todo un pueblo en su lucha por ser libre. A ver, en 1810, Miguel Hidalgo, él no levantó la bandera que tenemos en mente, no, para nada. Lo que hizo fue tomar una pintura, un óleo de la Virgen de Guadalupe, de una iglesia en Atotonilco, y ese fue el primer gran estandarte. Después, claro, hubo otras banderas, algunas con blanco y azul, pero el cambio de verdad importante vino con José María Morelos. Fue su ejército el que dijo, vamos a cambiar a la Virgen por un águila coronada sobre un opal. Y ahí, justo ahí, nació el corazón del futuro escudo nacional. Ok, ahora avancemos al momento en que la bandera ya empieza a parecerse a la que conocemos, cuando se crea un emblema nacional ya más en forma. Marzo de 1821. Esta fecha es clave. La independencia ya casi era un hecho gracias al Plan de Iguala, y el ejército trigarante, pues, necesitaba un símbolo que los uniera a todos. ¿Y qué hicieron? Lo crearon. Por primerísima vez aparece una bandera con los 3 colores que hoy son un ícono: el verde, el blanco y el rojo. Pero ojo, que esta primera bandera tricolor tenía un diseño muy particular. O sea, las franjas no eran verticales como ahora, eran diagonales. Y en el centro, ¿qué tenía? Una corona. ¿Por qué? Porque simbolizaba la transición hacia el primer imperio mexicano. Se presentó con bombo y platillo en septiembre de 1821, ya para marcar el final de la guerra. Y aquí viene otro dato interesante. El significado de los colores tampoco era el mismo de ahora. El blanco era por la religión católica, el verde por la independencia de España y el rojo por la unión entre los pueblos. Eran, digamos, los 3 pilares, las 3 garantías del famoso Plan de Iguala. Pero bueno, este diseño diagonal no duró mucho, ¿eh? Su vida fue bastante corta. De hecho, apenas unos meses después, un decreto lo cambió todo y le dio a la bandera una forma mucho más familiar para nosotros. El 2 de noviembre de 1821, Agustín de Iturbide saca un decreto y establece el nuevo diseño. Ahora sí, franjas verticales y el águila coronada justo en el centro. Y este es un momento importantísimo, porque para muchos historiadores, esta es la primera bandera oficial que ya tiene el orden de colores y el escudo que son la base de la que tenemos hoy. Bueno, llegamos al siglo XIX, una época, para que les cuento, de auténtico caos en México. Invasiones, luchas internas, de todo. Y la bandera, pues, actuó como un espejo. Se convirtió en el reflejo de toda esa inestabilidad política y social. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo es que un símbolo patrio puede reflejar todo el caos de una nación? Pues la respuesta está en que la modificaban, y bastante. Vamos a ver un par de ejemplos que lo dejan clarísimo. Miren, por ejemplo, durante la guerra contra Estados Unidos, allá por 1847, el batallón de San Blas usó una bandera con los colores invertidos, el verde a la derecha. Y luego, años más tarde, con la intervención francesa, llega Maximiliano. Y aunque su bandera mantiene los colores, el escudo lo rediseña por completo. Le pone un estilo súper europeo, como un blasón, con águilas en las esquinas. O sea,
un reflejo clarísimo de esa monarquía que vino impuesta desde fuera. Después de tantas décadas de cambios y más cambios, llega el siglo XX, y con él, por fin, un esfuerzo serio por unificar y definir legalmente la bandera para llegar, ahora sí, al diseño que tenemos hoy. A ver, durante el Porfiriato, con Porfirio Díaz, el águila se ponía de frente, muy al estilo de los escudos europeos. Pero claro, estalla la Revolución Mexicana y Venustiano Carranza dice hasta aquí. Él quería romper con ese pasado, así que su decreto de 1916 fue decisivo. Ordenó que el águila regresara a su origen prehispánico, de perfil izquierdo y en actitud de ataque, todo un símbolo de la nueva nación que estaban haciendo. Y claro, ese escudo no es un capricho, ¿verdad? Tiene un significado profundísimo. Simboliza la leyenda de la fundación de México Tenochtitlán. ¿Recuerdan? Ese momento mítico en que los mexicas encontraron la señal de los dioses, un águila real parada sobre un nopal, devorando a una serpiente. Así que la consolidación final, digamos, llegó en 2 pasos. El primer paso, como ya vimos, fue el decreto de Carranza en 1916, y el segundo, el definitivo, llegó hasta 1968. En ese año, el presidente Gustavo Díaz Ordaz firmó la ley que establece hasta el día de hoy cómo deben ser y cómo se deben usar el escudo, la bandera y el himno. 1968. Hay que recordar ese año. Ese fue el momento en que el diseño actual de nuestra bandera quedó por fin fijado por ley. Fue el punto final a un viaje de más de 150 años de cambios, de conflictos, y el momento en que, finalmente, se unificó el símbolo de toda la nación. Como acabamos de ver, la bandera no es algo estático, no es un objeto sin más. Es un documento vivo que nos cuenta la historia de México. Fue un estandarte religioso, un símbolo imperial, incluso un botín de guerra, hasta convertirse en el emblema de la República. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Después de todo este viaje, de toda esta evolución, ¿qué significa este símbolo nacional para la identidad de México en nuestros días?